Soy María Palacios, soy artista visual de la Universidad Bellas Artes. Empiezo mis estudios como artes desde muy pequeña, a partir como desde los 3 años empiezo con pues con el concurso de Débora Arango y en Bellas Artes a exponer. Siempre me ha gustado, pues mi gran inspiración ha sido ella, porque siempre me ha gustado el arte transgresor. Lo que más me gusta en mi obra es combinar varios espacios y varios elementos. No tengo como un material fijo, sino que es todo lo que me inspira. Para mí, una de las grandes inspiraciones conceptualmente ha sido la religión y cómo se toma en Medellín. Bueno, los artistas que me inspiran en Medellín, hay varios artistas, pero quisiera hablar de dos, como Juan Camilo Uribe, que tiene dos obras que me parecen que me guían mucho en mi trabajo, que son Yo aquí quemándome por nada, que habla de el purgatorio y de una mujer. Entonces él lo que muestra ahí en su instalación es como una mujer se quema. Otra obra de él que me inspira es El Sagrado Corazón de Jesús, que es una instalación con el Sagrado Corazón de Jesús y unas luces que él proyecta. Me parece muy interesante porque además habla de el caos o el sobrecargo de imágenes que hay en Medellín de lo sagrado y cómo lo contextualizan acá, porque podemos ver que la religión viene más que todo de Europa, pero cómo lo coge Latinoamérica y cómo en Latinoamérica empieza a crear su propio lenguaje visual, que esa es otra de las cosas que me gusta mucho mirar, cómo Medellín crea su propio lenguaje visual a partir de las influencias exteriores, contrastándolo con el caos que es esta ciudad. También hablando de Débora Arango, Débora me inspira mucho porque ella también era antioqueña y también luchó mucho con las ideologías y cómo la perseguían a ella por su manera de expresar su obra. Ella quería, como su arte era pues transgresor y político, quería expresar a partir de eso lo que ella pensaba de esta sociedad. Y por ser mujer y en esa época en la que ella hacía su obra, me parece que fue una gran influencia para las mujeres de Medellín y para mostrar de manera política lo que se vive y denunciarlo. Bueno, yo empiezo a pintar desde muy chiquita, entonces esa sensibilidad del arte no recuerdo cuándo no la he tenido, porque siempre he estado en talleres de artistas o pues en instituciones. Además que la familia por parte de mi padre en alguna parte se dedican al arte. Pero por la parte de mi familia materna son más religiosos, entonces es un contraste que he venido llevando en mi obra porque me carga mucho estos dos lados, más que todo porque he tenido más vivencias con la familia de mi madre, que son una familia típica católica de Medellín. Con eso he podido tener mucho concepto a partir de mi obra, porque he podido experimentar, eso se podría decir como si fuera una investigación desde muy joven de cómo la religión afecta a la sociedad, los comportamientos, y más en Medellín, porque es una carga muy fuerte. Una de las exposiciones que hice, que fue en la institución universitaria Salazar y Herrera, fue la obra Dama del Silencio. La Dama del Silencio fue técnica mixta porque fue óleo sobre lienzo, pero estuvo intervenida por otros materiales. Esta obra la hice fue a partir de como una protesta con el Día de la Mujer.
Esto surgió por unas investigaciones que hice, además de un documental que me inspiró mucho que se llama Up to the Sky, que eran de dos periodistas del New York Times que hablaban sobre la violencia contra la mujer, cómo la injusticia se vive en la mujer. Escogí presentarla por esos días, eso fue en el 2013, y con un escrito que hablaba de cómo, cómo se violentaba a una persona por su género, y más que todo en algunas partes del mundo que era más fuerte. Cogí a Bangladesh porque se veía que la prostitución y cómo desde niñas las vendían para eso, pues sus familiares disponían de su vida para la prostitución y las niñas chiquitas tenían que ver cómo las mamás tenían que trabajar en eso y seguir con lo mismo, porque no había un progreso grande en eso. Entonces, a partir de eso hice la obra y hice un escrito que presenté a la institución y salió en una exposición en la biblioteca del Salazar y Herrera, pues de la universidad. En estos momentos estoy con un proyecto que es una instalación que va pues en la parte de todavía de investigación y de investigación de materiales y de conceptos, que se llama Nuestra Señora de la Veracruz. Este es una instalación que contiene, además de fotografías de salidas de campo que estuve haciendo en la Veracruz para hablar con trabajadores sexuales de allá, y la forma ya más artística que sería la instalación. Lo que quise hacer es, el inicio de la investigación fue hablar sobre la religiosidad popular, que he venido trabajando anteriormente con unos trabajos, con unas fotografías artísticas, que fue como los pinos para llegar a esto, que fue La Piedad, y también fue el barroco latino. El barroco latino habla sobre cómo se coge todas las corrientes europeas que fueron de la colonización y que todavía se viven y se transforman para otra comunidad, pues para hablando de Colombia. Esta obra se evidencia que esta pintura, pues yo quería mostrar como pintura y fotografía. Entonces es un escenario creado como si fuera un bodegón con una chocuana. Ella representa como si fuera una María, porque quisiera mostrar esa deidad, pues esa adoración, pero mostrándola como en un contexto más colombiano. La Piedad sí es una obra más transgresora porque habla como es un desnudo con simbología religiosa, y además que tiene unas camándulas que representan como el sufrimiento y lo religioso y el tabú que se vive, porque a partir de mi investigación y a partir de pues mi crianza religiosa he visto que el tabú es lo que más se vive en la religión, porque se quieren ocultar muchas cosas que supuestamente no están permitidas en la religión católica. Entonces siempre se ve como lo oscuro que se ve en la parte religiosa. Esto del tabú me llevó a lo que hablaba anteriormente de Nuestra Señora de la Veracruz, que es el tabú de que una trabajadora sexual pudiera posar como una virgen. Y no, le puse Nuestra Señora porque las vírgenes son como para ciertos tipos pues, de plegaria. Ellas también tienen sus vírgenes. Como podemos ver, Santa Marta es una de las vírgenes que más quieren ellas porque es como de las causas perdidas. Entonces lo quise como contextualizar con la obra, como una trabajadora a la calle que pues se diría en el mundo religioso que es una pecadora, que es una causa perdida, cómo se puede llegar a ser una virgen en una obra. Esa es una instalación que es forma de altar. Está en construcción, ya se ha presentado, la presenté una vez en Bellas Artes y todavía sigue en construcción. Es un altar que
que en estos momentos consta de 3 fotografías que retratan como unas poses que son muy parecidas a las poses religiosas, pero además, pero son muy naturales, ni siquiera son poses exigidas, sino que fue más fotografía documental en el lugar, y fueron surgiendo la idea de intervenirlas con mantos y laminilla de oro, que es uno de los materiales que más utilizo, que refleja como lo puro, lo blanco, con lo de oro, que se muestra mucho en las imágenes religiosas, más la fotografía, que es fotografía impresa y puesta encima del lienzo, y para que refleje más que, pues para que refleje como el alma de lo que quiero mostrar, porque no las quería pintar, sino que se viera de verdad la fotografía que sacamos de esa salida de campo. Esa obra está en construcción, porque es difícil decir cuándo una obra está terminada. La obra puede durar años sin terminar, porque digamos que la obra es como la vida del artista, sigue y se construye, y cada vez que el artista va madurando etapas, la obra también madura. Digamos que ya el resultado pictórico pueden haber algunas terminadas, pero como que el concepto siempre va creciendo en el artista. Como, pues el arte es como la representación del ser. Entonces, si el ser va creciendo, hoy es muy cierto que la obra también va creciendo.